Hola amigos de Un Mundo Verde, bienvenidos a esta nueva edición que le tenemos preparado, donde le vamos a comentar las noticias más relevantes sobre cambio climático, eficiencia energética, lo que está sucediendo en el país y por supuesto aquí también las coordenadas locales de Querétaro. Nos acompaña nuestra amiga Ivana, la amiga del planeta, quien le va a comentar las noticias, y en la entrevista le tenemos algo especial porque vamos a comentar sobre esta resolución que dictó un juzgado federal sobre un amparo que promovió la Asociación de Colonos de Juríca en contra de unos cambios de uso del suelo que se dieron en años pasados, y la sentencia es favorable. Entonces vamos a comentarlo con usted, esta sentencia que es bastante relevante en términos ambientales. Bienvenida Ivana, gracias por acompañarnos. Hola Alejandro, hola amigos de Un Mundo Verde, espero que estén muy bien. Y bueno, pues vamos a comentar algunas de las noticias más relevantes. En la COP29, las naciones más vulnerables protestaron acerca de este nuevo objetivo de financiación global, en donde se les iba a dar 300,000 millones de dólares, los cuales justamente estas naciones dijeron que no son suficientes para cubrir todas las necesidades. Fíjate que sí hubo mucha discusión y dicen que esta COP29 fue más discusión financiera y el déficit que hay, o sea, lo que se requiere es 1.2 billones de dólares y solamente se acordaron aportar 300,000 millones, o sea, pues es una cantidad reducida para el conjunto de las necesidades de los estados insulares y los países subdesarrollados. Y además la forma en que se van a otorgar, que es a través de una figura de crédito, o sea, no es de que tal país recibe tanta cantidad de dinero, sino es como un crédito y genera una deuda. Entonces también por eso hubo mucha inconformidad en la forma en que se iba a dispersar este recurso de los 300,000 millones de dólares. Entonces hubo protestas y críticas. Sí, porque tener al final un ambiente sano no debería ser una razón por la que tengamos que pagar o por la que tengamos que endeudarnos, debe de ser un derecho. Así es. Pues esa fue la realidad de lo que se cerró en la COP29, un presupuesto demasiado reducido. El anterior era de 100,000 millones, que casi no se cumplió, no se aportó, y ahora aumentó a 300, y pues a pesar de que es pequeño el presupuesto, también existía la incógnita, la duda de si realmente van a aportar los países desarrollados esta cantidad o no. Sí. Por otro lado, en la Ciudad de México el cambio climático acelera la mortalidad de las palmeras canarias en la Ciudad de México. Hay algunas calles, algunas zonas donde desde los años 50 se sembraron palmeras, ya están muy grandes, y entonces hay una plaga que lo está afectando, pero con el calentamiento se está acelerando más y más esta plaga, y por tanto la mortandad de estas palmeras que se han vuelto muy icónicas en la Ciudad de México, las palmeras canarias, y les llaman canarias porque las trajeron de las Islas Canarias, pues, ¿no? Entonces lo más seguro es que van a tener que sustituirlas por otras especies nativas que se adapten más a las condiciones de la Ciudad de México y al cambio climático. Sí, pues es muy triste, ¿no? Que algo que viene desde hace tantos años, que se cuida desde hace tanto tiempo y que ahora se tenga que reemplazar, digo, como muchas otras cosas que gracias al cambio climático, pues tenemos que adaptarnos tanto nosotros como la naturaleza. Sí, pues ya fue, yo creo que van a tener que sustituirla porque no están respondiendo a los diferentes tratamientos que han venido haciendo, no de ahorita, sino de años atrás, y no hay una respuesta positiva. Entonces lo más seguro es que van a tener que sustituirlas. Y en las noticias de eficiencia energética, en Madrid la administración excluye a las personas que viven de alquiler de la deducción en el IRPF por realizar obras en el inmueble que reduzcan el consumo energético. La Dirección General de Tributos DGT
en una consulta del 23 de septiembre concluye que la normativa de impuesto IRPF establece que como condición para poder aplicarse cualquiera de las deducciones que el contribuyente sea el propietario de la vivienda en la que se lleve a cabo las obras. Pues hay una inconformidad porque si tú estás alquilando una casa y estás implementando medidas de eficiencia energética y esas personas pagan impuestos, deberían de favorecer ese incentivo fiscal, pero no. Lo que dijeron las autoridades es que solamente le va a aplicar al dueño o propietario de ese inmueble o de esa casa, pues, ¿no? Entonces por eso se generó esa inconformidad. Sí. Y en las noticias nacionales, déjenme platicarles que el titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, Eduardo Vega, a quien le mando un saludo, un buen amigo, destacó que la seguridad hídrica debe ser territorializada para constituirse en programas regionales prioritarios y se necesita más infraestructura para potabilizar, tratar, recuperar, sanear y otras tareas más. Establecer un federalismo fiscal hídrico, es decir, el agua cuesta porque lo que tenemos en ríos, lagos, lagunas, humedales y manantiales en proporción importante está contaminada y hay que limpiar. Entonces lo que propone es, en el fondo, Eduardo Vega es economista, lo que propone es una fiscalización regionalizada para poder implementar el conjunto de la infraestructura hidráulica que se requiere para todos esos procesos que acabo de mencionar. Sí. Y en las noticias locales se presentará el libro Pro Tempore, que habla del tiempo, el viernes 6 de diciembre a las 7 p.m. en la Ecotienda Neblinas, en Próspero C, Vega 14, en el Centro Histórico. Pues les presento y los invito a que me acompañen este día a las 7 de la noche, allí en la Ecotienda Neblinas, que voy a presentar este libro sobre el tiempo, se llama Pro Tempore, y que significa por mientras, o sea, de manera temporal, y lo que trato es sobre las diferentes percepciones que hay acerca del tiempo, entre ellas el tiempo y la naturaleza, cómo corre el tiempo en la ciudad y en el medio rural. Son percepciones, aunque siga siendo la medición la misma hora, se percibe de manera distinta. Entonces trae un conjunto de percepciones, el libro acerca del tiempo. Entonces los invito este viernes 6 de diciembre a las 7 de la noche, ahí en la Ecotienda de Neblinas, en Próspero C. Vega número 14. Por otra parte, durante la última semana se han presentado casos de dengue y se ha incrementado un 3%. Ahora se dice que hay cerca de 2.624 casos positivos de dengue y se incrementó con 78 más contagios, fue lo que reportaron las autoridades de salud. Así es de que hay que tratar de evitar tener charcos en las casas, agua ahí estancada, ¿no? Y sobre todo estar airando y combatiendo a los mosquitos, que algunos pueden ser portadores del dengue, ¿no? Sí, muy importante cuidarnos de este tipo de enfermedades. Sí. Por otra parte, se registró un incendio del basurero El Marqués que genera demasiadas emisiones CO2 y PM2.5. Fíjate que cuando suceden incendios en los basureros, tardan días en apagarse porque está acumulado todos los residuos y a veces, aunque por encima se ve que está apagado, por abajo sigue prendido, todavía sigue, entonces tarda mucho. Y además de generar emisiones de CO2, lo más preocupante es que los residuos generan otro tipo de emisiones, que son las partículas 2.5, o sea, 2.5 micras, o sea, son demasiado pequeñas y uno como ser humano al respirar las inhala y eso es muy perjudicial a la salud humana. Entonces esa es la preocupación cuando sucede un incendio
en un relleno sanitario. Sí, hay que tener mucho cuidado con todo tipo de incendios, yo creo, ¿no? Sí, y en particular de los rellenos, porque el fuego va caminando por dentro, aunque afuera se siente que ya se apagó, va caminando, va caminando. Entonces por eso se tardan bastantes días en lograr por completo apagar un incendio en un relleno sanitario. Pues esas han sido las noticias y vamos enseguida a la entrevista que les acabo de comentar sobre la sentencia de este amparo que promovieron la Asociación de Colonos de Juríca. Y les vamos a platicar en qué consistió la demanda, por qué se originó y cuál es el resultado que da ese Tribunal Federal a favor de la Asociación de Colonos. Pues bien, amigos, ahora vamos al bloque de la entrevista y nos acompañan tres personajes muy importantes donde les vamos a platicar sobre esta resolución que dictó un juzgado federal con motivo de la promoción de un amparo de la Asociación de Colonos de Juríca por cambios de uso del suelo y modificaciones al ordenamiento ecológico, pues que no tenía una justificación ambiental válida. Ahorita vamos a comentar sobre eso y cuánto tiempo tardaron para poder acceder a la justicia ambiental. Nos acompaña la doctora Isareli Rosillo, que fue precisamente la abogada de este juicio. Está Emilia Pizarro, una vieja, 30 años se llevó en este asunto del Parque Juríca, y Juan Concha, que también nos acompaña, otro luchador ambiental muy importante aquí en Querétaro. Así es de que si quieren empezamos con la opinión de la doctora y vamos recorriendo. Pues sí, Alejandro, es una decisión muy relevante para el Tribunal Federal, en el caso en el que se pronuncia en una sentencia donde todo su sustento es basado en ciencia. En resumen, porque ahorita en detalle lo hablarán los propios miembros de la Asociación del Parque Interurbano Juríca, es una decisión relevante porque tuvo a bien resolver favorablemente la protección de la justicia federal en razón a una desincorporación de dos parcelas, la parcela 41 y 42, que se encuentran ahí conexos con la Asociación de Colonos de Juríca y todo el fraccionamiento Juríca, y esta desincorporación fue para quitarla en la categoría de área natural protegida en una UGA que ya estaba previamente calificada como tal, y esta desincorporación da pauta a sostener un estudio técnico justificativo en el cual señalaban que los servicios ecosistémicos que en su momento se tenían, pues no tenían un valor importante para la biodiversidad y sobre todo también para el tema de la vida silvestre. Y pues bueno, este estudio dio como pauta su desincorporación y un cambio de uso de suelo a densidad H2, y después de varias periciales, el juzgador determina, con base y sustento en la evidencia científica de los peritos, que el valor ecosistémico que tienen estas parcelas es un valor alto, sobre todo su componente hídrico, y señala que este valor da pauta a proteger al sector primario, secundario y terciario, y bueno, es una decisión en la cual celebramos ampliamente, es referente porque se basa en el tema de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, por ser el municipio de Querétaro uno de los municipios identificados en el Atlas Nacional sobre los municipios más vulnerables al cambio climático, y por supuesto la región en la cual se encuentran las parcelas y que la asociación defiende, pues es una zona ampliamente impactada por el riesgo y por las inundaciones que se han incrementado en los últimos 5 años. Déjenme decirle que es una sentencia bastante amplia, 108 páginas. 98 páginas. 198 páginas. La verdad es muy amplia, el juzgador realmente se abocó, se metió a fondo, argumentó, dio todos los datos, razones, como dices, basados en la ciencia, para poder llegar a una conclusión. Y lo que me llamó la atención, porque no lo había visto en otras sentencias, es el valor de los servicios ecosistémicos.
Entonces, cuando llega a las conclusiones de revertir estos cambios de uso del suelo, pone como un argumento el restaurar estos servicios ecosistémicos, lo cual me pareció innovador en esta sentencia y sobre todo muy favorable para el medio ambiente. Emilia, ahora coméntanos desde tu perspectiva, porque ella fue la que aguantó 30 años esta lucha. No, pues realmente estoy, bueno, más que feliz de ver que sí se logran las cosas, aunque tarden, y que ya hay un sentido más estructurado y mejor calificado de parte de las autoridades, viendo lo necesario que es todos los nuevos ecosistemas que tenemos, bueno, nuevos, antiguos, que tenemos que defender, porque nos estamos realmente acabando el mundo. Y si en Querétaro podemos poner este no granito de arena, una piedra de arena enorme, ¿qué más que ver esto? Cuando se hicieron los estudios y cuando empezamos a ver, y ahora que empezaron a ser parte del parque, vimos la cantidad de piedra bola que hay, las cantidades y los tamaños, y vemos que ahí eran unos grandes ríos que cruzaban Querétaro, que debemos de restituir esos grandes ríos. Y lo que yo empecé haciendo, defendiendo como algo romántico, porque así fue, que me iba yo a correr en las mañanas y veía que decía, estos lugares no se pueden acabar, no se pueden destruir, que tienen me he dado cuenta que tienen un valor altísimo para Querétaro y para toda la ecología del mundo entero, y que debemos de empezar a salvar desde lo pequeño, irnos hacia lo grande, no nada más defender lo grande, sino desde lo pequeño que es esto, irse hacia lo grande. Y con otra cosa, que están haciendo un parque donde un tejido social vamos a entretejer, como quien dice, porque ahí nos vamos, todas las sociedades vamos a converger en este lugar y vamos a poder admirar la cantidad de animales y fauna silvestre que ahí crece y crecerá cada día más. Pues gracias, Emilia. También algo importante de esta sentencia es que aborda criterios climáticos. Eso no se veía en las pasadas sentencias ambientales, y por eso esta resolución es innovadora, porque se incorpora criterios climáticos para poder determinar una sentencia a favor del promovente o del quejoso, que es la Asociación de Colonos de Juríca, para defender este espacio por los cambios de uso del suelo en las dos parcelas que acaban de comentar, la 41 y 42, que forman parte del Parque Interurbano de Juríca Poniente. Juan, coméntanos tu opinión. Muchas gracias. Pues también estamos muy contentos de esta sentencia, muy agradecidos con el trabajo de los abogados, la doctora Isarelli y el doctor Tarelo. Y una pequeña aclaración, es Asociación de Parque Intraurbano. O sea, somos 6 ciudadanos, vecinos de Juríca, que tenemos muchos años viviendo ahí, y que nos enteramos en 2018 que se habían hecho los 2 cambios de uso de suelo y que las parcelas 41 y 42 les quitaban de pasar de uga de protección a uga urbana, y en la misma sesión de cabildo les dan permiso para hacer 2 fraccionamientos, que además querían ingresar por una calle del fraccionamiento. Todo eso nos alertó, nos juntamos 6 colonos, son 4 mujeres y 2 hombres, yo soy uno de ellos, y empezamos a trabajar. Tuvimos un primer amparo que nos llevó 2 años y medio, y a través de todo el litigio, el presidente municipal en su momento nos llamó y nos dijo que iba a derogar. Afortunadamente derogó, desafortunadamente derogó por forma y no por fondo, y dejó una puerta abierta, la cual tomaron los terceros interesados y volvieron a litigar para tener de nuevo los permisos que habían obtenido en 2018. Ahí ya nos reunimos como una asociación para tener personalidad jurídica, y a través de estos 2 abogados muy brillantes, pues hemos litigado también 2 años y estamos llegando muy contentos a esta sentencia, que
sí reconocemos que es histórica, porque no estamos solamente preservando Juríca, estamos preservando Querétaro y contribuyendo en lo que podemos en preservar el país. Nos han acompañado personas del pueblo de Juríca, que también son beneficiarios o que sufrirían el impacto de las inundaciones que son muy recurrentes en la zona, y nos han apoyado, nos han acompañado, y de esta manera, con el valor hidrológico que tiene, el construir el parque va a permitir que todo el agua que llegue en las grandes avenidas cuando hay estas tormentas, que desafortunadamente creemos que en el mundo serán cada vez más frecuentes, el no tener estas construcciones pues evita tener un taponamiento y va a poder fluir el agua. Y también en el primer amparo presentamos un estudio hidrológico, se reforzó en el segundo amparo, y nos da mucho gusto que a través del área de ecología del municipio se reconoce este valor hidrológico tan importante, y en la primera etapa del parque que está haciendo el municipio se pusieron 3 grandes bordos reguladores que precisamente en las grandes avenidas, en lugar de que lleguen e inunden, se van a captar en esos 3 grandes vasos reguladores en lo que llaman la primera etapa, y un segundo vaso regulador en lo que es la segunda etapa. Entonces, pues nos da gusto que el municipio esté avanzando en el proyecto. Esperamos que con el apoyo de expertos internacionales se lleve a cabo un diseño óptimo para la zona, y este amparo pues es nuestro granito de arena para conservar esa parte tan importante en Querétaro. Gracias, Juan. Nos quedan 2 minutos. Doctora, ¿algún otro comentario jurídico sobre esta sentencia? Es una sentencia que es progresiva, está fundada también en el principio de prevención y de precaución, está sustentada en los tratados internacionales que cita directamente el juzgador, pero algo muy relevante es que también señala que los programas de ordenamiento ecológico territorial deben de tener una congruencia, y aunque el municipio goza de autonomía y los estados de soberanía, ningún programa debe de estar encima del programa nacional y general, y toda modificación, precisamente por eso las autoridades tienen un estaño, ¿no?, en los comités cuando estos se pretenden modificar. Por ello, no debe de ser deliberada la modificación de los programas, porque tienen algo muy valioso, Alejandro, que no se ha señalado, una evaluación de políticas públicas interdependientes. Y esto tiene que ver también con un factor de evaluación de riesgo. El juzgador habla sobre el riesgo, la teoría del riesgo, y es muy importante todos estos aspectos científicos de concurrencia, de congruencia y de protección al derecho humano a un ambiente sano, desde la universalidad, la interdependencia y la indivisibilidad del propio derecho. ¿Algún mensaje, Emilia, que quieras mandar a la audiencia? Sí, que es gran satisfacción ver que hay personas que se dedican a defender realmente el medio ambiente, y hay abogados que saben por qué y que están unidos a la ciudadanía para realizar todo esto. Gracias, Emilia. Pues ahí lo tiene, y como hemos comentado aquí, el acceso a la justicia ambiental se ha ido moviendo de los organismos administrativos a los tribunales, y este es un caso pues realmente ejemplar de cómo se accede a la justicia ambiental a través de un tribunal. Para el caso singular, pues es un tribunal federal, y el mecanismo fue la vía de un amparo, y felicidades por su persistencia, por los asesores jurídicos que tuvieron muy capaces, y aunque tardó 2 años, al final de cuentas se tuvo una sentencia favorable. Pues, muchas gracias. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Ahí lo tiene usted, y yo lo espero como siempre el próximo miércoles al punto de las 5:30 por Radio y Televisión Querétaro en su programa Un Mundo Verde. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?